Para muchos, cuando escuchamos la palabra retornar, pensamos en retroceso. ¿Quiénes cuando te dicen, mira, tienes que devolverte? Piensa que es retroceso. Creo que mucho, ¿verdad? Yo soy uno que cuando me dicen, Javier, mira, tienes que retornar, tienes que devolverte. Yo, pero ¿por qué si ya yo he avanzado tanto? Asociamos con retroceso, retornar. Sin embargo, hoy yo quiero que podamos ver un enfoque diferente y un llamado que hay de parte del Señor. Estoy tan convencido de esto que nos está invitando a todos nosotros a que podamos retornar. A que podamos retornar. Retornar no es fácil. A veces retornar cuesta. Hace apenas una semana atrás, la pastora y yo estábamos conduciendo, creo que fue la semana anterior, estábamos conduciendo, estábamos en Baní, sí, fue esta semana recién acaba de pasar. Estábamos en Baní, en la provincia de Peravia, y cuando veníamos de regreso, pasamos frente a un lugar y vimos el vehículo de alguien que queríamos saludar. Entonces nos pareció buena idea entrar, es decir, avanzar un poquito y devolvernos para entrar a saludar a esta persona. Cuando entramos a saludar a esta persona, normalmente cuando uno salía de ese negocio, de esa nave, justamente al frente, uno salía y uno podía retomar el carril opuesto y regresar para Santo Domingo. Por años, todo el tiempo era así. Resulta, para sorpresa nuestra, que cuando vamos a salir, después que visitamos a este amigo nuestro, cuando ya vamos a salir, él nos dice, ya no se sale por ahí, eso está cerrado, tienen que avanzar un poquito más hacia adelante y luego retornar. Ok, no hay problema. Y avanzamos, y avanzamos. Y el lugar donde teníamos que retornar era subiendo por un puente, no escuchamos bien las instrucciones y seguimos nuestro camino. Y cuando nos dimos cuenta, tuvimos que avanzar un par de kilómetros más para poder retornar. Y yo nada más le decía a ella, última vez que yo hago esto, última vez que yo me paro a visitar. Porque yo solamente estaba pensando, wow, tener que avanzar por lo menos 2 kilómetros más hacia adelante para entonces devolvernos. Pensé en el tiempo, pensé en combustible, pensé en tantas cosas que implicaba retornar. Yo sé que a nadie aquí se le ha pasado esto, que estando conduciendo en una autopista en Estados Unidos, se ha pasado de una señal o anda con alguien que es local y esa persona dice, no tome esa salida. Yo sé por dónde, yo sé por dónde. Te guía de esa opinión, de ese consejo, y te das cuenta que la salida que tienes que tomar para retornar está varias millas hacia adelante. A mí también me ha tocado esa. Me ha tocado esa segunda experiencia también. Ahora, la pregunta que te quiero hacer en este momento. ¿Y cuál de los que estamos aquí hemos tomado una decisión financiera? Y después que estamos avanzando, nos damos cuenta que tenemos que retornar. Entonces estamos lidiando con varias cosas. Estamos lidiando con la opinión de las personas. Van a decir que soy un fracasado. Estamos lidiando con el orgullo. No, ya yo tiré para adelante, ya yo tomé esta decisión y voy a tirar para adelante y cueste lo que me cueste. Y nos obsesionamos porque tenemos que darle para adelante. ¿O cuántos de los que estamos aquí quizás hemos tomado una decisión en el ámbito relacional? Nos hemos involucrado con alguien o en algún negocio también y nos damos cuenta que realmente tomamos una mala decisión y que es el momento de retornar.
a la posición inicial. Pero nos cuesta. Nos cuesta emocionalmente, nos cuesta por el tiempo que hemos invertido, quizás el dinero que hemos invertido, o quizás la opinión, vuelvo nuevamente a decir, la opinión de los demás, y nos cuesta retornar. Sin embargo, yo quiero que tú y yo entendamos esto. En nuestras vidas siempre habrá la posibilidad de esa señal. Y es que siempre tendremos la oportunidad de retornar. Si hemos tomado una decisión incorrecta, si nos hemos equivocado, conscientes o no, yo quiero decirte que siempre habrá la oportunidad de retornar. Y quiero leer brevemente un pasaje en las Escrituras que está en el libro de Ruth. Y quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Libro de Ruth, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, aconteció en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Malión y Clión. Todos ellos efrateos de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Quizá para muchos de los que estamos acá, leer estos 2 versos no tiene tanto peso, tanto sentido, si no entendemos que ellos se encontraban en un tiempo que Israel no era gobernado por reyes, era gobernado por jueces. Era gobernado por jueces. Y justamente cuando leemos el libro de Jueces, que está justamente antes del libro de Ruth, el último verso del libro de Jueces es el verso 25 del capítulo 21. Mira cómo termina. El libro de Jueces, capítulo 21, verso 25, termina diciendo, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que Elimelec, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, en un periodo de hambre, un tiempo de gran hambre que había en su nación, dice, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer, familia, es irnos a Moab. Vámonos para Moab. Creo que es lo mejor. Creo que como aquí se acabó la comida, aquí quizá no hay oportunidad de trabajo, no hay oportunidad de avanzar, creo que lo mejor es irnos a Moab. Y quiero decirte que Moab no estaba muy lejos. Si vemos ese mapa que ustedes ven ahí en su pantalla, ellos estaban en Belén. De Belén a Moab solamente era una distancia aproximadamente de 150 kilómetros. Estamos hablando de aquí a Santiago. En aquel tiempo, claro está, no podían ir en autobús, no podían ir en vehículo, sino que ese viaje, ese trayecto, tenían que hacerlo o caminando o quizás en uno que otro animal que le pudiera servir de transporte. Ya sea caminando o ya sea montado en un animal, estos 150 kilómetros se podían convertir en varios días. Pero ellos decidieron mudarse desde Judá, desde Belén, hasta Moab. Ahora, yo creo que todo lo que estamos aquí, en el lugar de Elimelec, fácilmente pudiéramos haberlo dicho. Por el bienestar de la familia, por el bienestar de los hijos, hubiésemos tomado esa decisión y no hubiera problema alguna. El tema aquí es que ellos estaban tomando, o él estaba tomando una decisión basada en la circunstancia, no basado en lo que era correcto. Voy a repetir esto. La decisión que estaba tomando Elimelec era una decisión basada en el hambre que había. Es decir, cuando tú y yo tomamos decisiones que son guiadas por las circunstancias, harán que las mismas se conviertan en nuestro Dios.
Te dirán, Javier, pero vea que ¿por qué tú eres tan radical? ¿Cómo tú me vas a decir que tomar una decisión basada en circunstancias va a convertir que la circunstancia sea tu Dios? Sí, así es. Así es. Porque en el momento en que tú tomas la decisión por lo que te está oprimiendo, por la necesidad que está teniendo en ese momento, tú estás diciendo, de ahora en adelante, todas mis decisiones no van a estar gobernadas por lo que pueda ser la voluntad de Dios, sino por lo que me diga mi estómago, por lo que me diga la presión social, por lo que me digan las circunstancias. Ya mi Señor no es Dios. Son las circunstancias. Y eso pasó en la vida de Elimelec. Pero yo quiero que entendamos algo. Elimelec no era cualquier persona. Elimelec, el nombre de Elimelec tenía un significado. Cada nombre, y eso ustedes me han escuchado decir esto antes, cada nombre en la Escritura tiene un significado. Cuando las personas nacían, le ponían un nombre que era un significado profético de lo que esta persona se iba a convertir o de lo que la persona estaba viendo en el momento. Por ejemplo, cuando le profetizan a María y de cómo iba a ser el nombre del Señor, tenía que ver con la misión, con el propósito. Así que Elimelec tenía un nombre, Noemí tenía un nombre. Y cuando vemos en pantalla los significados de estos nombres, podemos preguntarnos entonces algunas cosas. Por ejemplo, el nombre de Elimelec es mi Dios es rey. El nombre de Noemí es mi dulzura. El nombre de uno de los hijos, que es Malón, es enfermedad. Yo no sé qué vieron en el muchacho. Y el nombre de Kelión significa agotamiento. Yo no me imagino llamándolo a ellos hoy día. Enfermedad, ven acá, agotamiento, ven, vámonos. Es decir, pero ese fue el nombre. Yo me imagino que si yo hubiese nacido en esos días, cuando yo nací, hubiesen puesto, su nombre será Choco, ¿verdad? De chocolate, por lo que estaban viendo. Choco Valdés, era diferente, ¿verdad? Pero es curioso, ¿verdad?, que Elimelec, cuyo nombre significaba que Dios era su rey, Elimelec estuviese tomando una decisión donde lo menos que estaba tomando en cuenta era Dios. Era Dios. Elimelec estaba tomando una decisión que estaba basada en su necesidad. Estaba basada en la necesidad de su familia, no en lo que Dios estaba pidiéndole. Te dirán, pero ¿qué tiene eso de malo Moab? Es que Moab, había un mandato de Dios y Elimelec conocía el mandato. Dios había establecido cientos de años antes que el pueblo de Israel no podía mezclarse con lo de Moab. Había un mandato de Dios a sus hijos, a su pueblo, para que no se mezclaran, para que no habitasen en Moab, por el origen de Moab. Lo que conocen quizás un poco de esta historia, la historia de Moab, es que Moab, ese pueblo de Moab, es el resultado de un incesto. La historia tristemente está registrada en el libro de Génesis. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 19, desde el verso 30 al 38, habla del momento en que Lot y sus dos hijas sobreviven a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Sodoma y Gomorra son destruidas por el Señor, Lot logra escapar junto a sus dos hijas. Sus dos hijas, al ver que solamente quedaban ellas dos en esa área donde estaban ellas dos y Lot, ellas comenzaron a preocuparse porque no tenían hijos. Y a la mayor se le ocurrió la fascinante idea, oigan esto, a la hija mayor se le ocurrió la fascinante idea de emborrachar a su papá para que una vez su papá estuviese embriagado, acostarse con él, tener relaciones, salir embarazada y así tener un hijo. Y ella se pone de acuerdo con su hermana y hacen eso, emborrachan, embriagan a su padre Lot. Lot, sin saberlo, sin darse cuenta alguna, Lot
tiene relación con ella y sale uno y el hijo del cual ella queda embarazada, su nombre es Moab. La menor hizo lo mismo. Al día siguiente la menor dijo, bueno, anoche te tocó a ti, ahora me toca a mí, vamos a embriagar de nuevo al viejo, y porque yo también quiero tener descendencia. Y embriagaron al papá. Y de ahí entonces nacen los amonitas, porque le ponen como nombre al hijo de la menor, Amón. Por tanto, este pueblo, aunque estaba relacionado, porque Lot era era sobrino de Abraham, y de Abraham, de su descendencia, es todo el pueblo de Israel. Sin embargo, había una provisión de parte de Dios. No vamos a entrar ahí en el libro de Deuteronomio y todo esto, porque no es una clase de historia tampoco, pero hay una provisión de parte de Dios. Dios le había dicho a ellos, no se mezclen con Moab, no vayan a tierra de Moab. Elimelech sabía eso. Elimelech sabía que no era la voluntad de Dios de que migrara hacia Moab. Y aquí vemos el hombre cuyo nombre es Dios es mi rey, por el hambre, por la circunstancia, por la presión, decide tomar una decisión. Y la decisión es no tomar en cuenta el consejo de Dios o el mandato de Dios y que su vida fuese guiada por las circunstancias. No, amén, no, así sea, no. No podemos declarar que así sea. Amén es así sea. No podemos declarar al Señor, no, qué bueno. Tenemos que entender eso. Que cuando leemos esta historia, decimos, óyeme, qué fuerte Elimelech. Él sabiendo eso. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Está llegando la fecha límite. Necesitamos ese dinero. Sabemos que tomar ese dinero de ese lugar no es lo correcto, pero nadie se va a dar cuenta. Total, yo lo voy a reponer luego. Yo sé que Dios me dice que no lo haga, pero tengo que pagar la casa, tengo que comprar el medicamento. Yo sé que Dios es mi suplidor, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios me ama, pero hay que pagar la cuenta. Y entonces tomamos una decisión sabiendo que Dios nos dice que no lo hagamos porque la circunstancia nos está presionando. Sabemos que ese hombre o que esa mujer no es la correcta para mi vida, pero tengo una presión. Tengo una presión porque ya yo tengo un tiempo con esa persona y aunque ahora yo he comprendido que no es la persona correcta, pero ya yo tengo este tiempo con esta persona, voy a continuar. Voy a continuar el noviazgo para luego casarme. O simplemente tengo tal edad. Yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, porque hay una presión social. Por ejemplo, sobre las mujeres, hay una presión social sobre las mujeres, que la mujer que no se ha casado hasta cierta edad, o la mujer que no ha tenido hijos hasta cierta edad, no está plena. ¿Quién ha dicho que la plenitud de una mujer radica en un hombre o un hijo que pueda tener? Ciertamente es una bendición. Dice la Escritura que una herencia del Señor, los hijos. Es una gran bendición. Pero no podemos permitir que en busca de esa bendición tomemos decisiones contrarias a quien bendice. Quizás hay alguien aquí que ha sido Elimelech. Yo he sido Elimelech en algún momento de mi vida. Hay momentos de mi vida que yo he tomado decisiones. Sabiendo que esa no es la dirección correcta, la he tomado porque me he visto presionado por algo o por alguien. La historia no queda ahí, sino que podemos ver en los versos siguientes. Estoy aquí en el libro de Ruth y quiero leer el verso 6. Dice, estoy en la Nueva Versión Internacional, verso 6. Noemí regresó. Voy a bajar esto acá para tomar esto aquí. Verso 3, voy a leer el verso 3. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola, verso 13 soy, con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglión y Quilión,
y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Es interesante. Es interesante que vemos aquí que cuando ellos llegan a Moab, Elimelech muere. Elimelech, cargado de sueño, cargado de expectativa, muere. No dice, la escritura no dice cómo murió, pero murió. Murió. Pudo haber sido un infarto. O un camello concho se le atravesó. En aquel tiempo no había motoconcho, sino cabello concho, ¿verdad? Se le metió un camello por delante y no lo dice, pero murió. Elimelech murió en el lugar donde él tenía la esperanza de ver un cambio en su vida. Encontró la muerte. Como dice el dicho popular, él salió tras lana. ¿Y cómo salió? Salió trasquilado. Salió trasquilado. Y todo eso porque simplemente tomó una decisión porque las cosas se habían puesto difíciles. Y yo quiero que tú y yo sepamos hoy algo. Por difícil que se ponga la situación en tu vida, no tomes esa dirección. Como dice en su pantalla, cuando las cosas se ponen difíciles, guiarnos por la circunstancia se convierte en una tentación. Lo que pasó con Moab en la vida de Elimelech es que, aunque él sabía lo que Dios decía respecto a Moab, era una tentación para él. Porque en su lugar, en su tierra, en Belén, había hambre. Había hambre. Pero recuerda que tú pensar en la tentación no es malo. Todos somos tentados en un momento determinado. Todos nos podemos ver atraídos por una idea fabulosa. Todos nos podemos ver atraídos por algo o por alguien que no es correcto dicha atracción. Y ¿sabes qué? La tentación en sí no es mala. La tentación no es más que un objeto delante de ti que está apelando a aquello que internamente representa una necesidad o una pasión. Dice la Escritura que Jesús fue tentado. Dice que Jesús, después de tener varios días en el desierto, tuvo hambre y se le apareció el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué le dijo a Jesús: convierte esta piedra en pan? Porque el hambre se convirtió en una necesidad. Entonces, convertir la piedra en pan era un objeto que estaba provocando, estaba apelando a una necesidad de Jesús. Que tú seas tentada, que tú y yo seamos tentados en algo por alguien, no es malo en sí mismo. Es la decisión que tomemos. Es la decisión, es el paso que demos con esa tentación. Y aquí vemos que lamentablemente Elimelech murió. Elimelech murió. Y al morir Elimelech, vemos que esa decisión dio frutos. Toda decisión, óyeme bien, toda decisión buena o mala dará frutos y tendremos que comerlos. La decisión que tomó Elimelech de irse dio fruto. ¿Qué pasó con Elimelech? Murió. ¿Qué pasaron con los otros dos hijos? También murieron. Noemí, cuyo nombre significaba mi dulzura, más adelante ella misma llega a decir con sus labios: de ahora en adelante no me llamen Noemí, yo quiero que me llamen Mara, porque en amargura me encuentro yo. ¿Sabe lo triste que una mujer que diga: óigame bien, desde ahora en adelante no me llamen Dulce? Bueno, aquí tenemos una joven que se congrega acá, que es de esta casa, que se llama Dulce. Imagínense que ella diga ahora: desde ahora no me llamen Dulce. Cuando me vayan a llamar, llámenme Amarga, porque mi vida es una amargura. Eso pasó con Noemí por decisiones incorrectas. Y yo sé que algunos estarán diciendo: pero no fue culpa de ella, fue su esposo. Pero no hemos leído detenidamente el pasaje. Mira lo que dice aquí. Voy a leerlo nuevamente. En verso 3 dice: pero murió Elimelech, esposo de Noemí,
y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Entonces se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Es decir, entre la muerte de Elimelec a que sus hijos se casaran, pasaron un tiempo, pasó años. Noemí pudo haber dicho a sus hijos: miren, mis hijos, su papá murió, no fue lo mejor venir para acá, vamos a volver a nuestra tierra. Total, Dios no quiere que estemos acá. No, Noemí se quedó junto con sus hijos. Es más, Noemí bendijo que sus hijos se casaran con 2 mujeres que eran de ese pueblo donde Dios había dicho claramente que no podían mezclarse con mujeres moabitas. Es como que una decisión estaba llevando a otra decisión y a otra decisión. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando tomamos una mala decisión y tratamos de reparar esa mala decisión sin querer devolvernos, vamos a dañarnos más. Y nos vamos a cada vez a enlodar más y vamos a estar en un fango que no vamos a poder salir. Ahora, ¿cuál es la invitación del Señor? La invitación del Señor es que es tiempo de retornar. Y si quizás tú y yo estamos en un punto ahora mismo que estamos lidiando con consecuencias, con dolor, con números, a causa de una mala decisión, donde claramente Dios nos dijo algo o nos decía un consejo claro, y nosotros decidimos obviarlo para hacer lo que bien nos parecía, quiero decirte que tú y yo estamos a tiempo de retornar. Tú y yo estamos a tiempo de retornar. En una de las cartas Pablo dice en Gálatas capítulo 6, Gálatas 6 dice que no podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a cegar. Es imposible, óigame bien, es tonto, por no decir otra palabra, pensar que tú vas a sembrar mango y vas a cosechar aguacate. Tú no vas a sembrar una semilla de aguacate y vas a cosechar manzana. No, es imposible. Tú vas a cosechar el fruto según lo que tú hayas sembrado previamente. Si tú siembras malas decisiones, no puedes esperar buenos resultados. Había una mala decisión y había que retornar, pero ellos decidieron permanecer y el permanecer le llevó a ellos cosechar. ¿Qué pasó con Elimelec? Vamos nuevamente a Elimelec. Elimelec, recuerden que Elimelec estaba dentro del periodo de los jueces. Dice el capítulo que leímos, ¿verdad? El último verso de Jueces 21-25, dice que en aquel tiempo no había rey en Israel, sino que gobernaban los jueces y cada cual hacía bien lo que bien le parecía. Lo que bien le pareció a Elimelec y a su familia fue no priorizar a Dios. Ellos no, óigame bien, no es que ellos dejaron de amar a Dios. Ellos no dejaron de amar a Dios. Ellos no dejaron quizás de adorar a Dios. Simplemente dejaron de priorizar a Dios. Y muchos de los que estamos aquí decimos, bueno, yo sigo amando a Dios, yo sigo congregándome, yo sigo leyendo, yo sigo orando, yo hago todas las cosas de Dios, yo amo a Dios porque yo sé que Dios me ama. La pregunta es si Dios es prioridad en tus decisiones. La pregunta es que si la próxima vez que te vas a mudar de casa, Dios es la prioridad en la decisión que vas a tomar. Si te vas a casar, si vas a unir tu vida con alguien, Dios es prioridad. Si vas a invertir en un negocio, tú tomas el consejo del Señor. Porque el consejo del Señor está ahí. Señores, hay cosas tan triviales donde hay un consejo de Dios. Ustedes saben que en la Escritura dice que tú y yo no podemos salir por nadie, fiador por nadie, salvo que estemos dispuestos a pagar la deuda. Eso está ahí en la Escritura. El Señor lo dice claramente. Hay un consejo del Señor, dice que no debe de salir fiador. Y todas las veces que decimos, mira, ay, tengo que alquilar una casa o tengo que comprar cosas, necesito un fiador. ¿Tú crees que tú puedes? Ah, sí, toma mi dato y toma copia de mi cédula. Viene la persona, no paga. Y te están llamando y te llega un acto de notificación y tú te molestas con esa persona porque es un irresponsable, porque abusó de tu confianza.
después que tú saliste de fiador y mira ahora, ¿sabes? Pero Dios te lo dice en su palabra, no salga por fiador, salvo que tú estés dispuesto a pagar el precio. Yo no soy fiador de nadie. Y si soy fiador de alguien en un momento determinado, es porque yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad y no me voy a ofender. Esa es otra. Porque tengo que guardar mi corazón. Es decir, no solo voy a pagar el precio, sino que mi corazón se va a mantener puro para con esa persona por la cual yo tuve que asumir la responsabilidad. Si tú no estás dispuesto a eso, no salga por fiador. Eso fue un consejo financiero, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Elimelec no priorizó a Dios, como tú y yo no priorizamos a Dios muchas veces en las decisiones que tenemos que tomar. Pero Dios nos está diciendo hoy que tenemos que hacerlo. Porque cuando Dios no está en la decisión que tomamos, las cosas van a ir de mal en peor. Va a ir de mal en peor. No es real, no es cierto eso, de que las cosas van a mejorar. No. Así que la próxima vez, cuando las cosas se pongan difíciles, no permita que las circunstancias te gobiernen. Sé que las circunstancias van a ser una tentación a tu vida, pero no cedas a ella. No cedas a ella. Para ir ya, ¿verdad? Finalizando, yo quiero que me acompañes nuevamente al libro de Ruth en la Nueva Versión Internacional, verso 6. Ya vamos a ir finalizando. Verso 6 dice, Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hija mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía, qué mayor amargura, y ella se declaraba una mujer amarga, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 15 y 16. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Quiero ahora dar una gráfica de todo lo que pasó en estos 10 versos que acabamos de leer. Noemí escucha que en Belén, por cierto, la palabra Belén significa casa de pan. Casa de pan.
el lugar donde había hambre en un momento determinado, había sido determinado ese nombre, casa de pan, Belén. Y todos sabemos quién sale de Belén, porque había una profecía de que el Salvador del mundo iba a nacer, ¿dónde? Belén. ¿Y quién es el Salvador del mundo? El pan de vida. Está todo conectado. Es decir, por una necesidad temporal, Elimelech y su familia dejaron el lugar profético de la bendición para satisfacer algo que temporalmente iba a desaparecer. Pero cuando Noemí escucha que nuevamente hay abundancia de pan en el lugar donde ella nunca debió haber salido, ella decide retornar. Porque quiero decirte que aunque tú y yo tomemos una mala decisión, hay abundancia de pan en la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios no me refiero a la iglesia. No me refiero a una religión, me refiero al corazón del Padre. El amor de Dios sobre tu vida no cambia. Por mala que haya tomado tú la decisión, por lejos que te hayas ido, por mal que te haya tratado las experiencias, hay provisión de amor en la casa de Dios para tu vida. Y cuando Noemí entró en conciencia, Noemí decide retornar. Noemí dice, yo voy a volver a mi tierra porque hay abundancia de pan. Aquí en esta tierra solamente me ha ido mal. Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, no hay futuro. Esto es una maldición. Me voy a volver. Y decide retornar. Sus dos nueras deciden caminar con ella. Recuerden, es como de aquí a Santiago. Imagínate esto. Noemí está caminando con sus nueras desde Santiago para acá nuevamente. Y más o menos por La Vega, entre La Vega y Bonao, por ahí más o menos, Noemí se detiene y le dice, miren muchachas, devuélvanse. Ustedes no tienen futuro conmigo. Yo voy para mi tierra, ustedes son moabitas, además van a ser extranjeras. Devuélvanse. Ustedes tienen más futuro si se devuelven. Y sus nueras dijeron, no, te vamos a acompañar. Recuerden, estamos dominicanizando la historia, ¿verdad? No, vámonos para la capital contigo. Noemí dice, no, devuélvanse para Santiago. No. Y al final Noemí las convence. Y una de ellas, llamada Orfa, le da un beso llorando y se despide de ella. La otra, llamada Ruth, dice, no, yo no me voy. Y Noemí dice, mira, tu nuera se fue, vete tú también, devuélvete. Dice, yo no me voy, yo voy a estar contigo. Y donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y ¿sabes qué? El pueblo tuyo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En pocas palabras, tú has decidido retornar y yo voy a retornar contigo. Y todo eso, porque nunca será demasiado tarde para retornar a Dios. Nunca será demasiado tarde para tú y yo retornar a Dios. No importa la decisión que hemos tomado, no importa el negocio que hemos hecho, no importa si estamos lidiando ahora con un embarazo no deseado porque fue fuera de el orden de Dios. ¿Sabes qué? El embarazo no determina tu valor delante de Dios. Dios te va a amar y Dios va a amar a esa criatura. Pero tú no se imaginas, yo me he envuelto en relaciones, he destruido hogares, he destruido mi propio hogar, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho negocios ilícitos. Usted no se imagina en qué yo me he envuelto. ¿Sabes qué? Eso no importa, nunca es demasiado tarde para retornar a Dios. Noemí lo entendió y por eso Noemí vuelve nuevamente a Belén. Y Ruth, aunque no tenía revelación, sí tiene un corazón leal, un corazón de gratitud, un corazón generoso. Dijo, yo voy a ir contigo. Y a partir de ahora yo tomar una decisión. Y la decisión que voy a tomar es que tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y es importante eso. Toda decisión que tú tomes va a definir la trayectoria de tu vida.
Toda decisión que tú tomes va a definir. ¿Qué decisión tú vas a tomar con tu familia? ¿Qué decisión tú vas a tomar en tu negocio o en tu empleo? ¿Qué decisión? Con tus hijos. Toda decisión va a definir la trayectoria. Y eso fue lo que sucedió con Ruth. Ruth tomó una decisión de acompañar a Noemí. Para Noemí retornar a Dios, para Noemí ser bendecida por Dios, para Ruth igualmente incorporarse a esa bendición, ¿qué tuvieron que hacer ellas? Retornar. Y para tú retornar tienes que abandonar. Para tú retornar a Dios tienes que abandonar algo. Hay algo. Aquello que tú estableciste en el lugar de Dios debe ser desplazado. Yo no estoy diciendo que necesariamente sea algo malo, pero tienes que colocarlo en el lugar que tiene que estar y colocar nuevamente a Dios en su lugar. Para ir al lugar correcto, ellos tenían que ir a Belén. Belén era el lugar correcto. Para ir al lugar correcto tenían que dejar el lugar incorrecto. Tenían que dejar a Moab. ¿Cuál es el Moab en tu vida? ¿Cuál es el Moab en mi vida? Hay un Moab. Sí, hay un Moab. Hay un lugar donde no teníamos que ir. Hay una relación que no teníamos que involucrarnos. Hay un negocio que no debimos haber hecho. Hay una palabra que no debimos haber dicho. Hay una relación que rompimos que no debimos haber roto. Hay una deshonra que hicimos a alguien que no debimos haberlo hecho. Todo porque entendíamos que esa persona se lo merecía. Todo porque entendíamos que era nuestro derecho. Pero Dios nos dice, ¿tú quieres colocarte en el lugar de la bendición? ¿Quieres reposicionarte en el lugar de la abundancia de mi vida sobre ti? Tienes que dejar entonces aquello que te colocó en lo que tú estás viviendo. Pero nunca será demasiado tarde. Renunciar a algo o a alguien y aceptar a Dios. ¿Qué tú harás? Sabes que yo siempre cuando llego a este punto me gusta hacer una pregunta o lanzar un reto. Y la pregunta que quiero hacerte o el reto que quiero lanzarte es esto. Una decisión que tomes hoy cambiará el curso de tu vida mañana. ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar hoy? Una decisión. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar hoy en tu hogar, con tu matrimonio? Quizás las cosas no están funcionando porque has estado llevándote decisiones tras decisiones. Y algunos dirán, pero que mi esposa o mi esposo no está en el lugar de Dios. No, no es eso. Es que cuando tú y yo nos conducimos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas en nuestro entorno, de la forma incorrecta a la que Dios nos está mandando, en ese momento estamos desplazando a Dios. Estamos diciendo, Dios, no me interesa tu consejo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Elimelech hizo las cosas a su manera. Y hacer las cosas a su manera trajo muerte a él y a sus hijos. Pero es curioso que una decisión correcta como la que tomó Noemí trajo vida, trajo bendición a ella. Y la historia del libro de Ruth, y creo que días atrás dimos algunas pinceladas a ese libro, nos habla de la bendición detrás de esa decisión. Sabemos que de ese pueblo que Dios había dicho que no se mezclaran, de ese pueblo que Dios había dicho que ni siquiera visitaran, una mujer moabita llamada Ruth, que decide acompañar a su suegra, abrazar al pueblo de su suegra y reconocer al Dios de su suegra como su Dios. Ese Dios
que es amor. Ese Dios que su propósito lo cumple en la vida de aquellos que deciden creerle. Manifestó gracia y favor sobre ella. Y esta jovencita llamada Ruth, esa viuda sin esperanza, esa viuda quizás marcada por pertenecer a un pueblo no grato, se convirtió en la tatarabuela, por así decirlo, o la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en los evangelios el árbol genealógico de Jesús, la genealogía de Jesús en lo terrenal, tú vas a encontrar el nombre de Ruth. El nombre de Ruth. Y algunos estarán pensando, ¿cómo Dios permitió que el nombre de una mujer que provenga de un pueblo cuyo origen es el que tenía, estuviese dentro de la genealogía de Jesús? Porque ese es el Dios que yo te estoy hablando hoy. Un Dios que ama, un Dios que restaura, un Dios que bendice y un Dios que te dice que nunca es demasiado tarde para volver a Él. Así que si hoy tú entiendes que te has alejado de Él, si entiendes que has tomado decisiones, si entiendes que tu corazón de alguna manera se ha enfriado de una manera tal que ya no lo tomas en cuenta, una decisión que tomes hoy va a cambiar el curso de tu vida mañana. Y la decisión que te estoy invitando a que tomes es que retornes a Él. Toma la decisión de reconectar tu corazón con el de Dios. Amén. Quiero invitarte ahí donde estás, que te ponga de pie por unos segundos y quiero orar en este momento y recordarte lo que siempre hemos estado diciendo: pon a Dios primero. Sencillo, PDP, lo que tú ves ahí en pantalla, PDP. Pon a Dios primero. Pon a Dios primero en tu vida. Pon a Dios primero en tu matrimonio. Pon a Dios primero en tus negocios. Pon a Dios primero en todo tu ser. Y verás y comerás del fruto de esa decisión que estarás tomando hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor.